Mano a Mano. En la República del Paraguay, 20 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. ¿Cómo están ustedes? Con mucho gusto, a través de C9N Paraguay, arrancamos otra edición de Mano a Mano. Y rápidamente ya saludamos al doctor Vicente Acuña. Doctor, gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hace un par de días en radio me decía y se me quedó esto: de por sí es traumático, invasivo, intubar a un paciente, pero es triplemente más delicado y de alguna u otra manera erosivo intubar a una embarazada, doctor, ¿no? Así es, ¿verdad? Porque como comentábamos con otros colegas tuyos, ¿verdad? Cuando uno intuba a una embarazada está tratando con dos vidas, ¿verdad? La mujer y el niño que está, o el bebé que está adentro. Y esto, o sea, son situaciones que uno nunca sabe cómo van a terminar. Porque uno no sabe cómo va a tolerar la intubación la embarazada y no sabe cómo va a tolerar la intubación el bebé que está dentro suyo, ¿verdad? Y son situaciones muy particulares, porque controlarle a una embarazada que está intubada y controlar todos los parámetros del bebé no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Y más todavía cuando las embarazadas están pronadas, en donde uno tiene que ver la vitalidad fetal, tiene que realizar ecografías, tiene que realizar controles de latidos cardíacos fetales. No son situaciones fáciles. O sea que un complejo procedimiento que se complica aún más ante situaciones de esta naturaleza, la gravidez, que de hecho significa una alta sensibilidad en el manejo instrumental y humano, doctor, ¿no? Así mismo, ¿verdad? Y se necesita una gran cantidad de gente que tiene que estar en torno a esa situación que se está viviendo al tener dos vidas en peligro, ¿verdad? Los neonatólogos tienen que estar atentos cuando entra una mujer a la terapia, ya con un feto que es viable, ¿verdad? Lo primero que hacemos es hablar con los neonatólogos para ver si van a tener lugar en caso de que uno tenga que interrumpir el embarazo. O sea que no es solamente la mamá que entra a la terapia, sino que en caso de que se tenga que interrumpir el embarazo, el bebé tiene que tener un lugar en la terapia también, porque generalmente salen prematuros, ¿verdad? Entonces son situaciones que a veces no son tan fáciles de coordinar, ¿verdad? Porque de repente uno puede tener un lugar en la terapia intensiva para la mamá, pero no tener un lugar para la terapia intensiva del bebé. Por partida doble es todo, ¿no? Por partida doble es todo, ¿verdad? Doctor, ¿y cuántos casos de embarazadas con COVID atendieron a estas alturas de la pandemia en el Hospital San Pablo? El total de casos debe estar alrededor de las 150, 180 pacientes más o menos que pasaron por el hospital en situaciones de COVID, ¿verdad? Pero las graves son 53 pacientes que estuvieron en la terapia intensiva, ¿verdad? Porque a las personas a quienes les da leve o les da con síntomas mínimos, bueno, esas pasan y está, ¿verdad? Pero la gravedad está justamente en aquellas pacientes que ingresan a la terapia intensiva, y muchas de ellas con el embarazo, ¿verdad?, a cuesta, y muchas de ellas salen con el embarazo otra vez, ¿verdad? Esas son las cosas que, como hablaba con tus colegas, ¿verdad?, que están gratificantes para la gente que está en la terapia, ¿verdad? Quitar una embarazada que entró de 26, 27, 28 semanas con su embarazo 3 o 4 semanas después, ¿verdad? Con el embarazo todavía en curso. Pero por el contrario, ¿verdad?, la situación que te crea una situación de impotencia, ¿verdad? Son aquellas madres en quienes uno hace todo para tratar de quitarle adelante
incluso terminamos interrumpiendo el embarazo para darle más chance a la mujer y lógicamente al bebé también, y después terminan sin poder salir, ¿verdad? Y son las situaciones que realmente que crean una sensación de impotencia y de una angustia en todo el personal de salud. Claro. Sin duda, que mañana va a encontrar la misma situación. Sí. Va a encontrar la misma situación, ¿verdad? Ahora, es realmente terrible lo que está pasando. De por sí una embarazada tiene que variar en el tratamiento contra el COVID, doctor, en la previa, cuando empiezan los síntomas, las sospechas, ¿cuáles serían las medidas por considerar? Siempre se baraja el concepto de la inmediatez. En caso de duda, lo primero que uno tiene que atropellar es un centro de asistencia médica, ¿no? Así mismo, porque los casos que hemos tenido y que fueron graves, la mayoría, no todos, ¿verdad? Pero muchos de ellos fue porque ya llegaron a una situación en que el pulmón estaba muy dañado y recuperar eso es muy difícil. Por eso es importante que las embarazadas no descuiden sus controles prenatales en este momento, ¿verdad? Que tomen todas las medidas de protección personal para ir a los centros de salud, para ir a los hospitales, para ir a los sanatorios, para ir a los consultorios, ¿verdad? Pero no dejen de hacer el prenatal. Es demasiado importante, porque uno ahí se da cuenta de la situación que no se puede hacer por una llamada, por una videollamada, que también son válidas en algunas circunstancias, ¿verdad? Pero con la paciente enfrente uno se da cuenta de la situación real de lo que está pasando a esta persona. Claro. Por eso es importante que no decaigan los controles prenatales. De hecho, la telemedicina se va desarrollando, doctor, pero nada como los ojos clínicos. Tendría que ser, al menos por ahora, como una posibilidad de segunda instancia, aquella. Así mismo. Y recurrir todavía al método clásico, al tradicional, independientemente de que eso también demanda mayor cuidado en cuanto a todas las orientaciones de bioseguridad. Sí, así mismo, ¿verdad? Yo creo que la consulta frente a frente y el palparle a la paciente, el examinarle a la paciente como corresponde, el tomarle uno mismo los signos vitales, en mirar todo, cómo está una paciente, de repente está edematizada, subió mucho de peso. Es difícil evaluar eso de manera telemática, ¿verdad? Pero yo creo que hay que aprovechar, ¿verdad? Los medios que tenemos ahora para ciertas cuestiones que son muy prácticas, como por ejemplo revisar un análisis de sangre, que te envíen el resultado de una ecografía para que no vayan por eso al consultorio, ¿verdad?, a exponerse. Situaciones así que uno tiene que aprovechar todos los medios que tiene para tratar de que el control sea un poquitito más estricto. Pero la consulta prenatal en sí, esa no podemos dejar de lado. Doctor, a este tramo del año ya le pregunté la cantidad de infectadas, no le pregunté cuántas fallecieron y si ahora hay algunas en cuidados intensivos, pacientes. Sí. En este momento la terapia intensiva está completa, ¿verdad? Tenemos, de 12 lugares que tenemos 11 lugares ocupados, ¿verdad? 6 de ellas por pacientes respiratorias, 5 en la unidad de terapia polivalente, ¿verdad? De 53 pacientes graves que entraron a la terapia, estando embarazadas o siendo puérperas, ¿verdad?, habiendo tenido el hijo unos días antes o horas antes, que son remitidas al hospital, 13 de ellas fallecieron. Y 13 de ellas, de un 53%, hasta alrededor del 23% más o menos dentro de las estadísticas, ¿verdad? Y ese es un número muy importante, teniendo en cuenta que la mortalidad materna durante los últimos años estaba bastante bien controlada, con todas las campañas que se venían haciendo ya desde años atrás, con la cuestión de los objetivos del milenio, bajar la mortalidad a menos de 100 por cada embarazada, ¿verdad?, 100.000 embarazadas, todas esas cuestiones que habían dado sus frutos y que estábamos empezando a tener buenos controles prenatales. La gente acudía temprano a los hospitales, ¿verdad?
Entonces se detectaban una cantidad de cosas, ya se consideraban que todos los embarazos son potencialmente de riesgo, ¿verdad? No solamente aquellas que tenían cierta patología, todas esas cuestiones que se fueron instalando en nuestro sistema de salud público y privado, ¿verdad? En general, en este momento se ven amenazadas por esta situación en la que estamos viviendo, y realmente nuestra mortalidad materna se va a disparar este año, ¿verdad? Como nunca hubiésemos querido que ocurra, ¿verdad? Y hasta la fecha, todo lo que está estudiado, ¿verdad?, del 60% de las muertes maternas se dieron a consecuencia de la infección por el coronavirus o sus consecuencias. Entonces realmente tenemos que tomar conciencia, ¿verdad?, todos, porque no es solamente la mujer la que se tiene que cuidar, es el entorno el que le tiene que cuidar, ¿verdad?, de evitar ciertas situaciones en las que se le va a exponer, en las que puede correr riesgo de contagiarse, en la que puede no solamente adquirir coronavirus, sino que cualquier otra enfermedad, porque la influenza está ahí nomás, ¿verdad? Como hablaba esta mañana con otra gente, gracias a Dios el dengue pasó y bueno, no nos causó tanto daño, ¿verdad? Y bueno, yo creo que hay que tomar muy en serio todo esto que está pasando, ¿verdad? Las cifras que hoy dio el Ministerio de Salud son más que alarmantes. Sí. Apuntamos a los 150, pareciera ser en breve, o sea que sin dudas, pero en este bloque, doctor, insistimos con las embarazadas. Mañana arranca ese proceso de vacunación. Ustedes, los cientistas, los profesionales, al final, paradójicamente, tantas veces hemos pedido que lleguen las vacunas, es cierto. No llegaron como desearíamos todos los paraguayos, pero también llama la atención que muchas personas habilitadas ya por la franja etaria no están concurriendo a los vacunatorios, y ahora se potencia un brazo de aquellos conceptualizados como antivacuna. ¿Ustedes qué pueden decir, así como para entender, para escudriñar y llegar a la verdad real? ¿Por qué se teme si finalmente siempre se dijo que la peor vacuna es aquella que no se tiene y la mejor es la que te toca? Bueno, yo creo que hay que analizar muy bien esa situación, ¿verdad? Cuando ocurrían las personas mayores, habían muchas circunstancias que podían hacer que estas personas no acudan a los centros de vacunación, como por ejemplo que no eran ellas mismas las que se inscribían, le inscribían los hijos, el sobrino, el nieto, ¿verdad? Y llegado el momento dado, la persona decía, no, yo no me quiero vacunar y nada, y se acabó el tema, ¿verdad? También dijeron de que había dificultades para que muchas personas llegaran a los centros de vacunación debido a la falta de móviles, ¿verdad? Pero yo creo que en el caso particular de las embarazadas, cuando uno tiene una percepción de lo que la gente cree, ¿verdad? Quiere, pero de lo que la gente quiere. Y yo creo que las embarazadas, por lo menos acá dentro del área de Asunción y el área central, donde la información se maneja con mucha mayor facilidad, que van a querer vacunarse. Van a querer vacunarse porque la información está ahí. Yo creo que en este momento nadie puede hablar de que no sabe cuáles son las vacunas. Todo el mundo domina el tema de la vacuna, ¿verdad? Y es importante que la gente tome conciencia y se vacune. Hay una recomendación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en relación a la vacunación, la FIGO, ¿verdad?, que es la Federación Mundial de Ginecología y Obstetricia, donde habla de que no es que no basta con que el médico, el ginecólogo, el obstetra, el clínico, el que le vea a la paciente recomiende la vacuna, sino que tiene que hacer todo de su mejor esfuerzo para que esa persona se vacune. Como sabemos que la vacunación es voluntaria, no es obligatoria, entonces tenemos que usar todos los argumentos que tenemos a mano para convencerle a esta paciente que vaya al vacunatorio y se vacune. Y lo primero que tiene que estar tranquila la gente es que las vacunas, con todas las vacunas que ya se han puesto en el mundo y en nuestro país nomás, ¿verdad?, no hemos tenido eventos adversos o eventos que puedan decir fue por culpa de la vacuna. Entonces, esa cuestión, la gente que es más entendida, la gente que está informada, la gente que accede a los medios de comunicación, tiene que usar para convencerle a una paciente que tiene un riesgo potencial si se llega a contagiar con el coronavirus,
de entrar a la terapia, de desarrollar una forma grave, a que se vacune. Yo creo que no tenemos que cansarnos en repetir esto que estamos diciendo, ¿verdad? Está bien, doctor, y lo vamos a hacer al menos desde C9N, Canal 9, estamos muy comprometidos con eso porque de eso también se trata, de buscarle a ustedes los especialistas, confrontar, y va como prueba tangible, palpable. Ustedes los trabajadores de Blanco fueron los primeros en vacunarse y tengo entendido que ha bajado y mucho, ya no tenemos médicos en terapia intensiva, o sea que siempre te dicen que la primera vacuna ya te saca luego de esa lista de terapizados y probablemente la segunda incluso de la lista de muertos, o sea, uno podría morir de cualquier otra cosa, pero ya menos de COVID, a lo mejor es hilar muy fino, pero así se entiende y esos números en Paraguay están reflejando esa realidad. Sí, es muy gráfico la forma en que lo dijiste, ¿verdad? La primera vacuna ya te puede salvar de desarrollar una forma grave y el refuerzo te salva sin duda alguna de la muerte, ¿verdad? Claro que pueden haber excepciones, pero vamos a entrar a las excepciones, vamos a ir a las generalidades, ¿verdad? Porque el cuerpo humano no es uno solo, son varias situaciones que se pueden complicar si una persona se enferma grave, ¿verdad? Pero es importante que la gente sepa que todo lo que estamos haciendo es protegernos para disminuir el riesgo de contagiarnos y de desarrollar una forma grave si nos contagiamos. Y todos los esfuerzos que se hacen vale la pena, porque cuando nosotros vemos, cuando nosotros escuchamos lo que pasa con los familiares de las pacientes que están en terapia intensiva, porque acá no es solamente la cuestión de que una persona pueda fallecer, que es lo más importante, la vida que uno tiene, pero cómo quedan las familias, la situación económica en la que queda la gente, la misma situación económica del país, que en este momento creo que está invirtiendo todo lo que tiene en ayudar a la salud pública y a la gente que está enferma. O sea, hay una cantidad de situaciones que yo no sé si la gente no termina de analizar y de darse cuenta de que esta situación por la que estamos pasando no es solamente una cuestión de salud, es una cuestión económica, una cuestión que nos va a comprometer el futuro. Para que nosotros salgamos de esta cuestión, no solamente nosotros los paraguayos, todo el mundo, ¿verdad? Hay gente que está reaccionando más rápido, hay gente que está reaccionando más lento, pero es una situación que vamos a recordarla, si Dios quiere, y podemos recordarla, ¿verdad?, durante muchos años. Por último, doctor, después de todo esto que conversamos, de nuevo se apuesta también a esa conciencia, al núcleo familiar, a buscar la persuasión. Se entiende a veces en el caso de jóvenes, de por allí el impulso de esa etapa de la vida, que todo se relativiza, pero son los principales responsables a lo mejor de llevar el virus a casa, donde papá, mamá, los abuelos se cuidan, pero los famosos baby shower. Y ayer nomás compartíamos por Canal 9 una triste historia. El agasajo era para 2 embarazadas, compartieron paralelamente esa fiesta que después terminó en un velatorio. Bueno, yo creo que si ese tipo de noticias, ese tipo de información no le llega a la gente y nos hace de que esta gente tome conciencia de que no es el momento de reunirse para realizar ese tipo de actividades, ¿verdad?, es muy difícil. Yo hace varias semanas que estamos hablando del tema, ¿verdad? Mucha gente ya se pronunció al respecto y realmente las embarazadas pueden hacer otro tipo de reuniones para descubrir el sexo de manera telemática, realizar reuniones sociales como todos lo hacemos, ¿verdad?, tratando de evitar la aglomeración y el contacto directo con la gente. Pero es una pena que todavía haya gente que no se da cuenta de la magnitud de lo que puede ocurrir cuando uno baja la guardia, se expone y se llega a contagiar por este virus. Doctor, mucha fuerza. Gracias por brindarnos su tiempo en esta noche. Que tengan buen descanso y a seguir trabajando. Muy gentil. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación y a tus órdenes siempre. Vicente Acuña, un capo, director general del Hospital Materno Infantil, en esta noche de mano a mano, temperatura muy agradable en Ciudad Capital. Hacemos una muy breve pausa, volvemos en instantes. Josefina Otero, ¿cómo le va? Un gusto, buenas noches. Gracias por compartir el programa. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por el espacio. ¿Cuál es la situación actual de los hoteles en Paraguay en este año pandémico? Y la verdad que venimos con más de un año de pandemia.
que hemos pasado por diferentes etapas, hemos pasado por cierres, hemos pasado por Hotel Salud, y bueno, en lo que va del 2021, un poco dependiendo de cómo se van tomando las medidas y el curso que va tomando la región y el país en sí. Siempre que haya mayores restricciones, obviamente a los hoteles se les ve impactado, y también el hecho de cómo está la situación sanitaria en el país tiene un impacto directo también, ¿no?, en el destino. Entonces, la verdad que, bueno, hace más de un año que venimos en plena crisis en el sector, peleándola de las diferentes formas que nos permitió el contexto. ¿Cero movimiento o en algún mes de este 2021 repuntaron en algo? Arrancamos enero y febrero con un leve repunte, igual siempre estamos hablando por debajo del 30% de ocupación. Todavía no hubo ningún momento desde que inició la pandemia que se haya restablecido la ocupación normal que solíamos tener. En enero y febrero se vieron favorecidos, sí, los hoteles del interior con el tema del turismo interno, pero recordemos que los hoteles del interior son un poco más pequeños en relación a los hoteles de Asunción o de Ciudad del Este, que son donde están las mayores inversiones hoteleras y que dependen más del turismo que viene del exterior, no del interno, históricamente eso. Entonces, esos hoteles todavía no pudieron restablecer sus actividades en ningún momento del año. En marzo, cuando hubo nuevamente restricciones de circulación, de horarios, también explotó un poco más la crisis sanitaria en Paraguay. Obviamente tuvimos repercusiones donde volvió a verse afectado el sector cuando estábamos viendo un pequeño repunte en el mes de febrero, y en marzo volvimos a tener una caída fuerte a final del mes, y abril fue un mes realmente muy difícil. Y bueno, ahora viendo un poco cómo va a continuar el programa de vacunación en el país y cómo se está moviendo un poco la región. Todavía está cerrada la frontera terrestre con Argentina, que eso tiene un impacto bastante importante en la Asunción en nuestro sector. ¿El Estado en algún momento les ayudó a través de algún programa de asistencia o no? Asistencia propiamente dicho, no. Lo que venimos trabajando en mesas de trabajo desde el año pasado son diferentes alternativas en relación a fraccionamientos, créditos que igual tienen tasas de interés y lo que conlleva un endeudamiento. Entonces, para un sector que tuvo una caída de ingresos del 80%, no tuvimos medidas eficientes en el sentido de no hubo subsidios para poder mantener los puestos de trabajo, para poder mantener la empresa a flote, no hubo recortes en las tasas impositivas, las tasas municipales se cobraron de todas formas. Lo único que se habilitaron en algunos casos fueron fraccionamientos o postergar los pagos, pero teniendo en cuenta que nosotros ya hicimos eso también el año pasado, estamos pagando ahora cuotas ya del año pasado, además del consumo que tenemos actual, que se puede llegar a volver a fraccionar en algunos casos. Pero la verdad que ya cuando una empresa tiene más de un año que va a pérdida, son medidas que ya no funcionan, y eso es lo que venimos explicándole al Estado, y que tienen que tratar de forma exclusiva los sectores más afectados, como son eventos, como son la hotelería. ¿Alguna empresa del rubro llegó a quebrar en todo este tiempo o no? Sí, van varios hoteles que ya cierran. Hace poco cerró un hotel muy conocido de la zona de Villamorra, que fue el primer hotel boutique del país. Y ese fue uno más que se sumó al cierre. Hay hoteles también que se mantienen cerrados en sus actividades, que están viendo si van a volver a abrir en algún momento o si ya destinan la propiedad a otra función. Claro, o sea que eso significa que si llegan a tal extremo, ni hablar de la cantidad de funcionarios que habrán quedado cesados, ¿no? Y en cuanto a desvinculaciones, nosotros hicimos una medición del periodo 2020, una encuesta interna a todos los socios y bueno, y también hoteles que no son socios de la AIPI, y pudimos medir que hubo más de un 35% de despidos en el sector hotelero solamente. Y en relación a las suspensiones hubo más de un 57% de personales afectados por las suspensiones. Y una baja en aporte de IPS de más de un 37%, que está directamente relacionado con los despidos y con las suspensiones, ¿no? Bueno, un panorama pero escasamente alentador. ¿Cuál es la proyección de tiempo y espacio que aguardan para lo que resta de este 2021? La apertura de la frontera con la Argentina, por allí sea una opción válida.
Sí, aún no hay una fecha concreta. Ahora se está hablando para septiembre, octubre, pero realmente no tuvimos una comunicación oficial en relación a eso y depende del Estado argentino eso. Nosotros seguimos trabajando en mesas de trabajo pidiendo opciones porque por más que en algún momento del 2021 se restablezca, ya estamos pasando más de la mitad del año, ya vamos por más de un año de crisis y de pandemia en el que ya no podemos restablecer las deudas que tenemos y poder dar las mismas fuentes de trabajo que solíamos tener si no hay un soporte real por parte del Estado con medidas que ya no sean solamente endeudarnos, porque las medidas que venimos teniendo de parte del Estado llevan solamente al endeudamiento hasta ahora. Entonces ya es algo insostenible a largo plazo eso para cualquier empresa. Entonces hay que tener consideraciones como tuvieron otros países del mundo que aplicaron subsidios específicos para el sector hotelero, que tuvieron también en cuenta poder hacer frente a parte de los salarios del sector y no solamente caer en suspensiones, porque vos al momento de caer en una suspensión estás dejando sin salario directamente a esa persona. Y en un momento de crisis y de también necesidades o que pueden estar en una situación vulnerable de salud, esa persona o alguien de su familia y donde tampoco puede recurrir al sistema de salud pública y tiene que incurrir en gastos, vos también le estás dejando sin un salario. Y nosotros somos una industria de servicios y digamos el corazón de la industria del servicio siempre es el equipo y las personas. Entonces ese siempre es nuestro motor para trabajar y hoy sentimos que es lo que más se está descuidando. Lo único que nos interesa en este momento es poder mantener esas fuentes de trabajo, no tener que seguir aplicando suspensiones y nadie está hablando ahora de ganar dinero, simplemente de poder mantener las empresas abiertas y seguir generando empleo hasta que todo se pueda restablecer. Bueno, por último, ¿y cuál es la realidad haciendo el paralelismo con empresas del mismo sector en la Argentina, en el Brasil? ¿Son realidades diferentes, primero por la densidad poblacional o nada tiene que ver? Sí, en Brasil ellos la verdad que nunca tomaron una postura de nunca frenar la economía y también tienen un nivel de población que les permite trabajar con el público interno, que no es la situación de Paraguay por un tema demográfico. En Argentina durante vacaciones, periodos de vacaciones también se manejan mucho con el público interno que puede abastecer a un cierto nivel de ocupación. Pero sí hubo medidas específicas para los sectores un poco más fuertes. Se subsidiaron el 50% de los salarios en el caso de Argentina, cosa que acá no se hizo. También hubo una inversión muy grande para promover el turismo interno en el país, donde vos podías adquirir paquetes accesibles porque parte de esos paquetes venían subsidiados por parte del gobierno, entonces pagabas mucho menos de lo que valían realmente. Y después tiene que haber obviamente un plan de reactivación, pero a nivel internacional, y cómo está la situación sanitaria de ese país también determina mucho como si es un destino seguro o no, algo que el año pasado estábamos mejor posicionados y lamentablemente este año no se pudo sostener. Bueno, mucha fuerza, gracias por la nota y seguimos conversando en cualquier otro momento, Josefina. No, gracias a ustedes, muy buenas noches. Ella es vicepresidenta de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay, obligada a pausa, 22,31, temperatura 18 grados centígrados en Ciudad Capital. Ya volvemos, en 30 segundos. Alberto Zborowski, ¿cómo le va? Un gusto, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es la fotografía del momento, los supermercados que atraviesan por una situación dificultosa en pandemia, más allá de que ustedes trabajen justamente con los artículos, con los productos de primera necesidad? Igual también las ventas acusaron un impacto negativo, ¿no? Sí, Roberto, estamos con caída de las ventas versus el año pasado. En los comparativos de abril y mayo, marzo, abril y mayo en realidad, que sí ya podemos comparar 2020-2021 en situación de pandemia, no así enero y febrero de este año. Registramos una caída de las ventas versus el año pasado otra vez. Ahora, ¿cuál sería el volumen, si uno puede dibujar en porcentajes, lo que cayó? Y estamos hablando de un 5% abajo del año pasado en promedio. Un poco más, un poco menos, pero hablamos de un promedio de 5% dependiendo
también obviamente de la zona, pero hablemos de un 5 más o menos. ¿Ustedes también llegaron a disminuir personal, a trabajar con una dotación diezmada en todo este tiempo? No, la verdad que el supermercadismo en general ha sostenido empleos. En ese sentido, sí, el supermercadismo pudo, digamos, sostener los empleos formales que estaba dando, ¿verdad? Bueno, de hecho, estoy hablando con referentes de diversos sectores. Los supermercadistas, sin dudas también, entonces hay que decir que a nadie le benefició esta pandemia, independientemente a que se diga que sí, que las cadenas farmacéuticas, que aquellos que proveen insumos médicos, porque finalmente se respira una desesperanza y eso sin duda también está conspirando en aquellos que de alguna u otra manera tratan de mantener esa pequeña platita que se tiene para lo justo y necesario, ¿no? Totalmente, Roberto. El tema, cuando hay una caída del consumo, una depresión del consumo, yo creo que no hay ganadores, ¿verdad? El supermercado vive en un ecosistema donde depende de cómo le va al cliente. El cliente es el dueño de una pyme, un asalariado, un empresario, qué sé yo. Vivimos en un ecosistema donde si a todos nos va bien, a nosotros nos va mejor, y si a todos les va mal, o a la mayoría le va mal, a nosotros también nos va peor, ¿verdad? Nosotros somos, digamos, el termómetro real del día a día en ese sentido, ¿verdad? Los productos que llegan del extranjero, por derecha y por debajo, o sea que atemperó, amainó el contrabando en pandemia, ¿o no? Bueno, hubo un fenómeno curioso el año pasado, cuando se cierran las fronteras en marzo. Se comienzan a disparar ventas de categorías afectadas por el contrabando, justamente por el cierre que hubo de la frontera. Mermó muchísimo el contrabando, ¿verdad? Hoy estamos en una situación donde estamos viviendo un pico histórico del contrabando, y ese es uno de los factores que evidentemente hizo que las ventas se resientan de vuelta este año, ¿verdad? Bueno, eso por un lado, y por el otro también hay que decir que crecieron en demasía. Eso conspira también de alguna manera en cuanto a aquellas cadenas tradicionales. Tenemos el negocio en sí que hoy está tan florescente, el de atención 24 horas, o no, o todo vale dentro de la oferta y la demanda, Alberto. No, mira, Biggie hoy es socio de Capazu también, así que no imputaría ese factor, digamos, como uno de los motivos por el cual nos caen las ventas, ¿verdad? Yo iría más hacia un auge terrible de la informalidad, a un contrabando descontrolado y a una depresión del consumo y a una situación económica, digamos, donde el poder adquisitivo de la gente está golpeado, ¿verdad? En la frontera, los supermercados, Encarnación, por alguna u otra manera siempre se dijo que ha crecido mucho en toda esa franja, el este, también Amambay. ¿Es la misma realidad que acá en Asunción y la zona metropolitana o no? Sí, totalmente, es la misma realidad. Es la misma realidad. Si bien el mix de ventas de repente es un poco diferente en zonas de frontera este, o en Encarnación, o en Central, Asunción, caída hay en todos lados. ¿Qué llamó la atención en pandemia entre los productos más vendidos, por ejemplo? ¿Qué más salió? Bueno, la categoría almacén ha sido protagonista de las ventas. Los productos de canasta básica, específicamente de almacén, que son harina, azúcar, arroz, pasta seca, o sea, fideos. Lo que es frutas y verduras se mantuvo. Y sí hubo una afectación importante en caída de ventas en las categorías no tradicionales, ¿verdad? O sea, vemos que la gente ha priorizado las compras, digamos, a productos más esenciales.
Claro, eso sin duda, ¿no? O sea, lo esencial, de alguna u otra manera, en otros años, si uno hace entonces el seguimiento de por allí, sobraba un poco más de plata para un vino, reforzar el quilaje de asado, no se llega a ese extremo. Los consumidores, clase media alta, a lo mejor no acusan ese impacto, pero aquellos que quedaron sin su empleo o venían trabajando en cuadrillas, con toda esa capacidad disminuida, a lo mejor eso también se nota en la facturación. Totalmente. Hubo un cambio definitivamente en el mix de ventas de los supermercados en estos tiempos de pandemia. Como te decía, la gente comenzó a priorizar lo que es canasta básica y productos esenciales. Todo lo que sea almacén realmente tuvo un desempeño bueno. No hubieron caídas, digamos, importantes en esa categoría. Sí hubieron caídas, como te decía, en la categoría librería, en la categoría perfumería, en la categoría bazar, cotillón, ropería. Esas sí son categorías más afectadas por no ser de primera necesidad, ¿verdad? Claro, en despensa entra todo, entonces finalmente, pero claro, los supermercados también se diversificaron, que fueron apostando también a otros andariveles y con mucho éxito. No obstante, 5% está dentro de lo razonable, lo que ustedes estimaban al arranque de este 2021 en la proyección, ¿o no? No, nosotros en principio, bueno, proyectar en pandemia es prácticamente imposible, ¿verdad? Porque estás ligado y atado a la situación sanitaria. O sea, la situación sanitaria es la que marca el norte de cómo va el consumo, ¿verdad? Entonces, al hoy estar en un escenario tan feo como el que estamos, es difícil. Nosotros honestamente creíamos que a esta altura íbamos a estar mejor sanitariamente y por lo tanto que iba a haber ya, digamos, indicios de una recuperación ya más marcada, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta también que cualquier recuperación de una situación como la que vivimos el año pasado no se da en un plazo muy corto tampoco, ¿verdad? ¿El 2020, haciendo el mes a mes, fue peor que este 2021 o por ahí cerca nomás? Y está parejo. Está parejo, sí. Bueno, Alberto, ¿qué esperan para, o sea que si uno mira el calendario, ¿cuáles suelen ser los meses de mayor venta con los altibajos propios de un negocio? Bueno, siempre el supermercado, si bien es un negocio de día a día, hay movimientos estacionales y productos, digamos, de mayor venta en ciertos momentos. Generalmente suelen ser diciembre es el mes, digamos, donde se marcan un pico de ventas en general históricamente. Y bueno, y los otros meses, digamos, que tienen su comportamiento dependiendo de la fecha, ¿verdad? Qué sé yo, Semana Santa tienen productos relacionados a lo que se consume en Semana Santa como protagonistas. En verano se venden más bebidas. En invierno, digamos, que se venden otros tipos de comidas más calóricas. Entonces, va variando, ¿verdad? Pero en cuanto a venta, digamos que el mes más interesante es diciembre siempre, ¿verdad? Podemos, porque acá me señalan, insistir con todos, de hecho arrancamos muy bien con las medidas de bioseguridad, pero uno hoy llegando a un supermercado generalmente o encuentra el agua ya sin papel para secarse, a lo mejor no hay jabón, no hay alcohol. ¿Se relativizaron aquellas determinaciones iniciales o eso no corre por cuenta de capaz de hacer un seguimiento? No, en realidad, mira, la reposición de los insumos sí ya es un tema de cada empresa, ¿verdad? No se deberían relajar en absoluto ningún solo protocolo. Nosotros tenemos, digamos, como mandato que sigan todos los protocolos del lavado de manos, la desinfección de los locales varias veces al día, medir la temperatura al entrar y obviamente, como siempre, la obligatoriedad de uso de tapabocas, ¿verdad? Bueno, dale, Alberto. Feliz resto de jornada. Muchas gracias. Buena suerte. Gracias Roberto. Zborowski, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados. A la vuelta, último bloque de Mano a Mano. Vamos a hablar de algo muy llamativo en donde la solidaridad y la generosidad del paraguayo va a marcar presencia. Ya volvemos. Edgar Acosta, un gusto. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer, Roberto. Bien, bien. ¿Cómo nace Padrimóvil? Y el Padrimóvil nació
a través de una llamada telefónica de una amiga paraguaya residente en los Estados Unidos, que vio a través de las redes sociales que acá casi un 90% de personas mayores de 60 años no se están yendo a vacunar por culpa de que no tienen vehículos, ¿verdad? No tienen móviles. Ella se fijó en nuestra página, que es Padrino para Salvar Vidas, que venimos trabajando hace unos meses ya con el tema de donaciones de medicamentos para enfermos de COVID. Se comunicó con nosotros, craneamos más o menos cómo podíamos hacer. Eso empezó el viernes y el lunes ya lanzamos el flyer con una tremenda aceptación. O sea que empezó hace poco, pero la demanda llegó a ser masiva en los primeros días, incluso con réplicas en ciudades del interior. ¿Cuál es la modalidad? ¿Son vehículos a disposición? ¿Ustedes son como los padrinos? ¿Cobran algo? ¿Cómo se subsidia? ¿Cómo se consigue el combustible? Al final, explícanos. Genial, sí. Todo lo que nosotros hacemos es a base de donaciones. Tenemos padrinos que nos donan medicamentos, alimentos, combustible, ¿verdad? Nosotros no, nuestro servicio consiste en llevarle a las personas desde la casa al vacunatorio. Usamos el método del autovac para que no se bajen. Esperamos los 30 minutos prudenciales y después le volvemos a llevar a la casa. Y esto es total, absolutamente sin costo para las personas. Sin costo alguno. O sea que, y el teléfono, ¿a qué número se puede llamar? ¿Habilitaron una página web? ¿Cómo se hace el agendamiento? Sí, nuestra página web, página web es nuestra fanpage del Padrino para Salvar, la verdad. Y nuestro teléfono es el 0984-830.000. 0984-830.000. Por día, ¿cuánta gente llama, Edgar? Ayer llamaron casi 400 personas. A la pucha. ¿Y cuántos vehículos están a disposición? Tenemos tres vehículos, tenemos que son particulares, ¿verdad? Nuestros. Claro. Pero hoy se sumaron, me llamaron como 10 personas también que pusieron a disposición su vehículo. Porque en un principio pensamos en cubrir solamente lo que es Asunción, ¿verdad? Claro. Pero nos llaman de Ñemby, San Antonio, Villa Elisa, Roque Alonso, Lambaré, San Lorenzo. Y gracias a Dios también hay personas que de esos lugares se quieren sumar a esta iniciativa. Ahora, no pudieron dar abasto entonces, con 3 vehículos, 400 llamadas, pidieron disculpas a la mayoría. Sí, pero lo simpático, raro, llamativo de este asunto es que de las 400 llamadas prácticamente un 80% eran de personas que no creían, que dudaban, sí, o que preguntaban qué hay detrás de esto o de qué candidato político somos o este tipo de cosas. Claro, es que es inaudito y es lo que se esperaba, empoderarse, como yo siempre le suelo decir a Male, mi compañera, y todos los compañeros del IDM, sentirnos parte no solamente del problema, sino también de las soluciones que uno pueda ofrecer desde donde esté. De eso nomás también se trata, ¿no? Buscarle la vuelta. Claro, por supuesto. O sea que llegamos por un punto en esta... no quiero ser fatalista, pero nosotros estamos en el fondo del pozo. No, más abajo no podemos ir. De acá tiene que ser mirar para arriba y salir para adelante como sea. Nos tenemos los unos a los otros nomás. Ya no es el momento de preocuparnos por lo que hizo o dejó de hacer el gobierno. Cuidarnos nosotros y tratar de aprovechar que hay vacunas y que se vayan la gente a vacunarse. ¿Y cuál es la reacción de ese paciente o de esa persona que espera? Ustedes se acercan respetando todas las medidas de bioseguridad, desinfectando el vehículo, una sonrisa amplia con toda la esperanza de ser vacunada. A lo mejor ni tenía en mente la posibilidad real, porque es cierto, a veces ni el familiar puede, tiene que salir a trabajar. Sin embargo, ustedes que se pusieron a disposición, francamente es sorprendente, Edgar. Sí, justamente. El 100% de las personas que le llevamos hoy son personas o que no tienen quien le lleve, o las personas que están en la casa viviendo en el núcleo familiar, trabajan todo el día
y cuando llegan ya es muy tarde, o son personas que necesitan de una atención especial. Por ejemplo, hay personas con caminadores que le llevamos, hay personas con muletas, ¿verdad? Bastones. Mañana quedamos a primera hora de llevarla a una persona no vidente para vacunarle. Después, un rato más tarde, tenemos una persona que necesita irse y que solamente se mueve en silla de ruedas. Y en general, todas las personas contentísimas. Bueno, mucha fuerza, Edgar, sin duda está marcando historia, así como este joven que también con su mamá empezaron a preparar comidas para repartirle a los familiares en la tediosa espera. Ustedes que también de alguna u otra manera hacen lo propio y de hecho ya se dio una réplica. El puntapié inicial y todo lo bueno es ideal que se emule, que se copie. O sea, se han de sentir bien, ha de darse un retorno espiritual impagable dentro de todo esto. Sí, totalmente. El que una persona te dé un gracias sincero, de corazón, te llega al alma. Eso no tiene precio. Y ustedes hicieron ahora un agendamiento, también me dijiste, de vehículos que se ponen a disposición. ¿De 3 a cuánto creció la flota? Y hay como 10 personas que se anotaron ya, y en el transcurso de mañana vamos a ir hablando con ellos y explicándoles más o menos la temática de lo que hacemos y cómo hacemos, porque hay que tener en cuenta que por un tema de seguridad, tanto de los pasajeros como de los choferes, tenemos que saber bien quiénes son los que van a llevar a las personas y también saber bien más o menos quiénes son las personas que vamos a llevar, ¿verdad? Sin dudas. Todo hay que prever, y con más razón ahora que mientras mucha gente, un sector trascendente de nuestra población procura salir adelante y llegar a inmunizarse, está aquel porcentaje de marginales que aprovechan también situaciones de esta naturaleza para seguir potenciando sus hechos delincuenciales. Edgar, repetime el número porque acá esto explotó, yo no sé si van a dar abasto, pero más que nada se destaca por la intención, por toda esa predisposición, por las ganas y el empeño que ponen. Por favor, 0984-830-00, allí entonces uno puede agendarse. Ustedes también piden los datos, van a barrios de Asunción o más por ahora, no salen de Asunción. Por hoy y mañana creo que vamos a hacer Asunción. Me parece que a partir del jueves, si Dios permite, ya vamos a estar cubriendo alguna zona aledaña a San Lorenzo, Ñemby, Villaliza, Lambaré. ¿Y cuántos viajes por día hacen? O sea que 2, 3 vacunados. La cantidad de viajes es relativo porque hay una serie de variables que tenés que tener en cuenta. Por ejemplo, hoy todos los viajes que hicimos a la Secretaría Nacional de Deportes fueron rapidísimos. ¿Por qué? Porque extrañamente está vacío. Claro. ¿Verdad? Sí, depende mucho también de la fila, entonces, en la espera. ¿Y cuánta plata demandó en combustible, en insumos? Porque ustedes también tienen que desayunar, el viático en sí, 200, 300 mil guaraníes le cuesta cada vehículo como mínimo, ¿no? Sí, calculo que sí, pero en realidad yo desayuné hoy a las 4 de la tarde por ahí. Bueno, te dejamos entonces almorzar, ¿te parece? Sí, perfecto, súper. Dale, muchas gracias y de nuevo felicidades. Esta es la gente que sin dudas marca esa antigua tradición del paraguayo solidario que tiende no solamente su mano, sino su ser entero, y por sobre todo se practica con el ejemplo, porque siempre da más alegría el dar que el recibir. Con esta reflexión nos vamos. Dios mediante será hasta el próximo jueves. Buena suerte y sigan en sintonía de C9N.